Gracias, señor presidente. Señorías, la proposición de ley que defiendo en nombre de mi grupo parlamentario viene a plantear un cambio legislativo que afecta a un momento de la vida de cada persona que necesariamente nos ha de llegar a todos. Al afrontar el final de la existencia, algunos tendrán la fortuna de que sea leve y breve. Por el contrario, para otras personas la muerte llegará precedida de sufrimiento, dolor y desesperación, que a veces podrán ser paliados en cierta medida por la ciencia médica, pero que en otras ocasiones solo permitirán una prolongación estéril de una situación desesperada. La proposición de ley orgánica sobre disponibilidad de la propia vida está planteada por nuestro grupo como un cambio legislativo que afecta a 3 textos legales: el Código Penal, la Ley General de Sanidad y la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente. Las modificaciones legales que propone pretenden establecer los límites y el mecanismo básico por los que cualquier persona, llegado el momento del final de su existencia, puede acortarla a fin de racionalmente ahorrarse padecimientos agónicos innecesarios y desesperados. La regulación que se propone difiere de otros modelos reguladores de la eutanasia, como el que tienen establecidos Holanda y Bélgica, o efímeramente en el territorio norte de Australia, y que en el caso holandés vino precedida de un importante, profundo y dilatado debate social y legal al respecto. En España contamos con datos que nos permiten conocer la predisposición de la mayoría de la población a la legalización de la eutanasia. Así se concluyó en la comisión especial que al respecto creó el Senado en su 6ª legislatura, donde se plasmó que en torno a un 67% de las personas interrogadas se mostraban a favor de dicha legalización. Una legalización que desde nuestra posición se articula dotando de instrumentos necesarios y garantías para el ejercicio de los derechos del enfermo y guiaría y protegería las actuaciones médicas del personal sanitario que reconoce en amplísima mayoría, un 65% de los médicos y un 85% de los enfermeros, que ha recibido en algún momento del ejercicio de su profesión petición de un paciente terminal de morir, bien a través de un suicidio asistido o de la eutanasia activa. Señorías, creemos llegado el momento de cambiar la regulación legal de la eutanasia en España, porque es una situación que se da a diario en la práctica médica de nuestro país, como así reconocen el 21% de los médicos. El Código Penal de 1995 abordó por primera vez la regulación de las conductas eutanásicas asistidas, reduciendo las penas aplicadas con carácter general al auxilio del suicidio para aquellos casos de petición expresa seria e inequívoca en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. A pesar de que en el debate parlamentario y también en el social que hubo paralelamente esta cuestión no fue protagonista, el legislador entendió que debía establecerse una primera diferenciación entre el auxilio al suicidio, conducta cuyo carácter socialmente reprobable se mantiene de forma indubitable y desde luego compartimos en mi grupo parlamentario, y otras conductas eutanásicas que están originadas en la petición de una persona enferma y cuyo único fin es ahorrarle sufrimientos agónicos. Pero también el legislador estableció la punibilidad de los actos necesarios y directos a la muerte de otro, legalizando quizás de forma involuntaria otras conductas de auxilio al suicidio que no fuesen ni necesarias ni causasen la muerte directa de la persona. Esta omisión establece por analogía una tipología legislativa parecida a la alemana y en cierto modo a la austríaca, siendo una de las características esenciales una cierta indefinición que por otro lado casi nunca es legislativamente deseable cuando estamos tratando de cuestiones penales. Nuestro ordenamiento jurídico no castiga las conductas meramente indirectas o las no activas, es decir, las simples omisiones. Quedan así fuera del marco punible las conductas que habitualmente se emplean en los procesos agónicos de enfermos terminales en nuestro país, como por ejemplo el suministro de morfina. Creo, señorías, que la inmensa mayoría de esta Cámara sabe perfectamente de qué estoy hablando, porque desgraciadamente a muchos de los aquí presentes nos ha tocado vivir más o menos de cerca situaciones de este tipo. Por otro lado, nuestro ordenamiento también contempla la licitud de la conducta del personal sanitario que no administra a un paciente un determinado tratamiento a petición del mismo, por mucho que este tratamiento fuese imprescindible para la continuación de la vida del paciente. Esta licitud se deriva no de las disposiciones del Código Penal,
sino de las relativas a los derechos del paciente. La Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente no solo permite dicha omisión del tratamiento sanitario vital, antes bien todo lo contrario, pues obliga al médico a abstenerse de realizar tratamientos vetados por el paciente, a quien de esta forma la actual legislación española ya reconoce, si bien de forma indirecta, a disponer de la propia vida y, por lo tanto, de su final. Pero si nuestra legislación ya permite e incluso garantiza algunas conductas eutanásicas, deja otras prácticas habituales en el limbo de la indefinición, algo que, otra vez vale la pena decir, no resulta conveniente cuando tratamos de cuestiones relativas a derechos fundamentales, sujetas además a castigos penales. En este sentido, la desconexión de las máquinas que mantienen a un paciente con vida y sin cuyo auxilio deviene ineludiblemente la muerte, está sujeta a una doble consideración punible, o no, si se considera que o bien es una conducta que causa directamente la muerte al paciente, conducta castigada en el Código Penal, o si se trata del derecho del paciente a la no aplicación de un tratamiento determinado, en cuyo caso la desconexión deviene una obligación del personal sanitario. Es obligación nuestra como legisladores terminar con esta y otras inseguridades jurídicas al respecto. Las características y diferenciaciones de conductas establecidas por nuestro ordenamiento jurídico sobre el final de la vida en pacientes terminales o agónicos y los protocolos médicos de nuestro sistema sanitario han determinado una serie de prácticas habituales ampliamente conocidas. No obstante, en determinados momentos, intereses políticos demagógicos, ligados a unas determinadas posiciones religiosas, han llevado a cuestionar ante los tribunales la práctica médica consagrada por la ciencia y tutelada por la ley. Habría que alejar de momentos tan delicados para la vida humana, como son los del final, las veleidades irracionales que sitúan los principios políticos por encima de la defensa más profunda de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Por este motivo, señorías, mi grupo plantea una serie de modificaciones legislativas que no plantean una ruptura radical y sin precedentes con el ordenamiento jurídico actual y la praxis médica habitual. Bien al contrario, la proposición de ley que pretendemos regule la disponibilidad que cada persona tiene a ordenar los asuntos y circunstancias relativas a la propia vida parte de la situación actual y regula específicamente aquellas conductas que ya diferencia el actual Código Penal. Los derechos fundamentales de la persona, que protege y regula en su título primero la Constitución, no deben ser entendidos de forma contradictoria con lo establecido en el artículo 10, que expresa las características fundamentales del Estado democrático de derecho, afirmando que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los demás derechos fundamentales son fundamento del orden político y de la paz social. Los derechos fundamentales son, pues, inherentes a la dignidad de la persona y la dotan de contenido material. No deben ser entendidos de forma contradictoria con lo dispuesto en el mencionado precepto, que constituye el tipo rector de la interpretación constitucional de derechos y libertades. En otros términos, los derechos fundamentales de la persona emanan de la proclamación de su dignidad como fundamento del orden político y de la paz social, y de conformidad con los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1 de la propia norma fundamental. La vida, como objeto de protección jurídica, no presenta en principio ningún problema desde el punto de vista de su reconocimiento constitucional. Así, el artículo 15 de nuestra Constitución proclama taxativamente que todos tienen derecho a la vida. Una interpretación integradora de vida y libertad y, por consiguiente, la interpretación del artículo 15 a la luz del libre desarrollo de la personalidad obliga a considerar que la vida impuesta contra la voluntad de un titular no puede merecer siempre y en todo caso el calificativo de bien jurídico protegido, como de hecho ya asume por omisión nuestro sistema jurídico y la práctica médica. Señorías, la vida es un derecho, no un deber, y debemos rechazar una ficticia confrontación entre vida y libertad que se pretenda resolver apelando a la prevalencia formal permanente de una sobre otra, en base a criterios tales como la ordenación sistemática, la intensidad de la tutela penal o la prioridad biológico-natural. La regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio ha de ser abordada, pues, desde una perspectiva que descanse en los principios anteriormente expuestos y, por consiguiente, afirme el reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir.
Sin embargo, la especial importancia de la vida, la irreversibilidad de las consecuencias de la decisión, la eventualmente necesaria implicación de terceros y la vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión en determinadas situaciones y etapas vitales hacen necesario adoptar cuantas medidas sean posibles en orden a garantizar la plena libertad de la voluntad. La proposición de ley que estoy defendiendo se compone formalmente de 2 artículos. El primero despenaliza la conducta que mediante actos necesarios o de cooperación activa permita, propicie o facilite la muerte digna y sin dolor de otra persona a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, le incapacitara de manera generalizada para valerse por sí misma. En el artículo segundo, por su parte, modifica los artículos 8 y 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que a su vez derogaba, a través de su disposición derogatoria única, los apartados 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10 y el apartado 4 del artículo 11 y el artículo 61 de la Ley 14/86 General de Sanidad. Por tanto, esta ley propone la modificación de los artículos que regulan el respeto a la autonomía del paciente para introducir su derecho a decidir libremente, una vez informado, el tratamiento médico que se le va a aplicar, como presupuesto del reconocimiento de la voluntad de morir del afectado, teniendo en cuenta la conveniencia de que las situaciones eutanásicas se resuelvan, en la medida de lo posible, en un contexto médico-asistencial. La propuesta que se hace no se limita a eliminar las insuficiencias que la vigente Ley General de Sanidad y la citada Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica presentan al respecto, sino que diseña un modelo al que pueden ir referidas cualesquiera intervenciones médicas. En él se asegura que todo consentimiento cumpla unas ineludibles condiciones de capacidad y validez. Se consolida la intervención subsidiaria de los representantes del paciente en condiciones claramente establecidas y solo excepcionalmente se permite intervenir médicamente a falta de conformidad de los anteriores. Se establece el derecho del paciente o sus representantes en condiciones de solicitud equivalentes a las del consentimiento que requería de manera general para todo tratamiento médico a que se adopten sobre el afectado actitudes eutanásicas. Finalmente, se recoge expresamente el reconocimiento de la llamada declaración vital, en este ámbito desarrollando una regulación prudente de las condiciones para su validez. La regulación propuesta constituye, pues, un modelo legislativo particular y diferenciado de los de otros países de la Unión Europea, ámbito en el que han avanzado en regulaciones eutanásicas después de amplios debates sociales y políticos sobre el auxilio en el proceso de terminación de la propia vida. Apelo a sus señorías a que aprueben la toma en consideración de la proposición de ley que estoy defendiendo. Hago un llamamiento a sus señorías a que, por encima de apriorismos de base ético-religiosa, asumamos en esta Cámara nuestro papel de legisladores y atendamos la regulación de un momento crítico en la vida de cualquier persona, como es el de la muerte. En cualquier caso, y sea cual sea el resultado de la votación, hoy habremos abierto en esta Cámara un debate que, sin ser nuevo, requiere de la atención política y social necesaria para que más pronto que tarde acabe por regularse el derecho de cualquier persona a una muerte digna, de forma que se evite el dolor y el sufrimiento innecesarios, gracias a unas prácticas sanitarias avanzadas que cotidianamente ya se vienen desarrollando en nuestros centros sanitarios, para que así, finalmente, cuenten con una cobertura y salvaguarda legal necesaria. Muchas gracias.